Ok, bienvenidos. Este es nuestro podcast titulado Podcast Guerreritos y vamos a tocar el tema de cómo se ve representada la fuerza en diferentes deportes y su relación con el dopaje. Primero que nada, la bienvenida. De este lado está Adriana Garza. yo, su servidora Cecilia Blanquet. Yo, Itzayana Estrada y... Mauricio Alán Montemayor Valderas. Y Emanuel Salcedo. Ok, como primer punto sería ¿qué es la fuerza? Escogimos el tema de la fuerza porque es un tema que nos ha acompañado durante toda la licenciatura y para mí la fuerza se ve involucrada en todos los deportes y en general en la vida cotidiana y es una capacidad fundamental en el ser humano. Bueno, la definición de fuerza para mí es la capacidad de poder mover resistencias o contrarrestarlas usando contracción de los músculos. Y pues esto se ve relacionado en todos los deportes, pues ya que te permite levantar cosas, empujar o sostener cosas. Bueno, para mí la fuerza influye demasiado en mi deporte porque a pesar de que casi no, en mi caso que practicaba 1500, no nos ponían tanta fuerza, entonces llegué a lesionarme por lo mismo, porque no nos aplicaban tanto la fuerza y ya después yo aparte empecé a entrenarla de que empecé a ir a gimnasios, entonces fortalecí y fui mejorando ya en las competencias y en el rendimiento. No sé si tú nos quieras dar un ejemplo. Claro, igual, bueno, para mí la definición de fuerza es dar un extra. Vienen involucradas, no sé, que tengas cargas progresivas. Ya cuando tienes cargas progresivas quiere decir que tu fuerza va aumentando y como dice mi compañera, pues la fuerza es muy importante ya que te ayuda mucho en el rendimiento. En este caso, el deporte que yo practicaba era atletismo, velocidad 100 metros. Y bueno, no sé qué opines, compañero, de qué es la fuerza. Bueno, para mí la fuerza, pues básicamente es la capacidad que tienes para mover una carga más fácil. Bueno, cuando se te dificulta o no se te dificulta, para mí eso es la fuerza. Y pues sí, está involucrado en todos los deportes, como ya lo mencionaron todos. Y pues sí. Ok. Bueno, empezamos un poco más centrado ahora en cómo se presenta en diferentes deportes. En este caso, la compañera Adriana practicó por 10 años gimnasia y el compañero Mauricio, igual por la misma cantidad de años, 10 años, practicó atletismo, como lo mencionó, de 100 metros. Y las siguientes preguntas. ¿Cuál fue tu nivel máximo de competencia y cómo viste que la fuerza o cómo la experimentaste en esas competencias? Bueno, mi nivel de competencia dentro de la gimnasia pues es en competencias nacionales. Pues dentro de la gimnasia se utiliza mucho la fuerza en los distintos aparatos. En todo se usa mucha fuerza, pero depende mucho el tipo de la fuerza en cada aparato. La fuerza en barras es más como fuerza pues de mantener tu propio cuerpo y pues más que nada eso es lo que se entrena dentro de la gimnasia, que sea con tu propio cuerpo, mantener tu propio cuerpo y poder sostenerte para poder hacer elementos acrobáticos, poder saltar y despegar y pues mantener tu cuerpo en una posición. Bueno, igual dentro de la fuerza en el atletismo, los ejercicios que aplicábamos mucho eran dentro de un gimnasio, igual eran ejercicios de potencia, también ejercicios de reacción, pero estos ejercicios de reacción con cargas. Todo esto pues se utilizaba mucho lo que es la fuerza en las piernas, todo esto también para los arranques y sobre todo la fuerza que aplicábamos mucho era la fuerza explosiva, ya que por lo mismo de que era en un corto tiempo teníamos que hacer el mayor tramo posible, bueno, en menos tiempo y así. Ácido láctico. Ácido láctico y cosas así, pero todo bien. Okay. ¿Algún ejemplo específico que nos pueda brindar cada uno de algún ejercicio que le dijeran, este me funcionó mucho y este no tanto, o
cómo lo percibían ustedes en sus deportes? Bueno, dentro de la gimnasia, más que nada se entrena ejercicios con el propio peso corporal, pues ya sea de que dominadas, lagartijas, más que usar peso externo. Pues también se utiliza la fuerza en diferentes técnicas para sacar elementos más avanzados, ya que utilizas mucho procedimiento metodológico para lograr hacer una acrobacia. Y pues yo creo que es eso, más que nada, de que trabajar con tu propio cuerpo y poder mantener tu propio cuerpo en una posición. ¿Tú crees que, tiene que ver mucho, tiene que ver mucho el gimnasio, dentro de la gimnasia? Sí tiene una relación de que, no sé, tengo que entrenar en el gimnasio para ser un mejor gimnasta, o no se involucra tanto eso. Pues obviamente si trabajas externamente en un gimnasio, pues tienes un poquito más de fuerza y pues trabajas más tu cuerpo, pero no tanto influye en la gimnasia, ya que se trabaja más con la técnica que en la fuerza que tienen las niñas. Y pues también influye mucho en la composición corporal, porque si tu cuerpo, aunque tengas más masa muscular, es más peso, y es más peso lo que tienes que cargar. Entonces pues es más difícil trabajar con tu propio cuerpo para hacer acrobacias y hacer todos los elementos. En tu deporte como tal, ¿sí había sesiones específicas de gimnasio? O sea, tanto en la práctica o tú por fuera que le dedicaras un tiempo a esa mejora. Aquí en mi deporte no, sí había sesiones específicas, es decir, de que en esta semana vamos a entrenar a full en el gimnasio, pero igual eran entrenamientos con tu propio peso, pero como quiera en el atletismo sí se involucra ir metiéndole estas cargas progresivas, porque tipo nosotros como un ejemplo que hacíamos era la sentadilla, pero no era como la típica sentadilla normal de que bajar, era muy explosiva. Entonces es bajar lento, pero al momento de subir era lo más rápido, sí, casi brincando. Entonces igual, cuando hacíamos, no sé, press banca, igual la barra la teníamos que impulsar lo más rápido posible. Pues sobre todo era mucha potencia, pero no era tan enfocado de que solo eso ocupas trabajarlo, no. O sea, era también un extra si tú querías, de que para seguir siendo mejor atleta. Pero por lo regular siempre eran entrenamientos en la pista y todo. Bueno, yo por ejemplo con mi compañera comparto que es atletismo. En este caso no se relaciona mucho con la prueba de velocidad, exacto. Pero por ejemplo en nuestro caso, y en los dos podemos dar un ejemplo, que se usa la fuerza, pero los entrenamientos de fuerza unipodal, porque ya es que el intercambio de piernas hace que hagamos ese tipo de ejercicios. En este caso desplantes con un salto o así. No sé si tú tengas algún ejemplo. Sí, por ejemplo, circuitos de ejercicios, pero con nuestro propio cuerpo. Igual trabajamos muy pocos pesos, ¿no? Uh-huh. Porque a un atleta de alto rendimiento de medio fondo no le puedes poner tanto peso porque aumenta su masa muscular, entonces se hace más pesado y no rinde pues tanto, ahora sí, en una competencia, porque pues el músculo influye, ¿no? en el peso y nos hace más lentos. Entonces nosotros trabajamos, se podría decir, la fibra en nosotros es diferente y, o sea, no es igual a un atleta de velocidad, por ejemplo, como nuestro compañero. No sé si quieras dar otro ejemplo. No, o sea, más que nada eso, o sea, que ver cómo cambia en cada deporte. Incluso no sé si Manuel quieras preguntar a nuestros atletas alguna duda en específico que tengas de cómo se practica o cómo se desarrolla la fuerza en sus deportes, o si tú quieres dar algún ejemplo tuyo personal. Mauricio, Okay. ¿Qué es lo que menos te gustaba de tu entrenamiento? Lo que menos me gustaba era entrenar la resistencia. Sobre todo, o sea, en lo que soy, en mi rama, que era 400 metros, quieras o no, influye un poquito la resistencia, pero como quiera ahí está. No tanto como mis compañeras que hacían 1500, ¿no? 1500. Entonces, como quiera, en ciertos entrenamientos teníamos que hacer resistencia.
O sea, no solo era pura fuerza, sino literalmente ibas a estar mamadísimo, por así decirlo. Pero no... Pero hasta eso, en corredores, sí es normal. Que Sí. esté, pues muy inflado. Sí, sobre todo, bueno, en mi rama sí... sí, velocistas. Pero, o sea, no, por eso digo de que no era... ¿cómo se dice? Era segunda opción la resistencia, pero como quiera nuestros coach nos la ponían la resistencia. No sé por qué, pero nos la ponían. Pero fuerza sí te gusta. Pero fuerza sí me encantaba. Fuerza top. Yeah. Ok, como siguiente punto vamos a centrarnos en si alguna vez ambos deportistas dejaron de entrenar fuerza y esto provocó lesiones o cómo se impactó. Por tu lado, me gustaría saber si en alguna etapa te diste cuenta que lo dejaste de lado o incluso a lo mejor no tú, sino la programación del coach y si tuvo un efecto bueno o malo en tu deporte. Bueno, dentro de mis entrenamientos pues nunca dejé la fuerza de lado porque pues es algo que se practica en la técnica de todos los aparatos, entonces pues no es como de que un día específico de hacer fuerza, sino que dentro de la rutina pues tienes que hacer la fuerza para hacer las acrobacias y hacer todos los elementos. Entonces pues yo siento que en mi deporte pues nunca se deja de hacer la fuerza que ocupas porque pues es la técnica de los elementos, la técnica de las rutinas y todos los días pues te vas a hacer rutinas y aparte de la preparación. Ok, ¿y por tu lado, compañero? Igual, por lo mismo era de que ya dentro de practicar el atletismo se hacía mucha fuerza en las piernas, o sea, por descarte, pero una vez sí me pasó que dejé de competir literalmente, más o menos que unos 3 meses, tampoco dejé de ir al gimnasio, lo dejé todo fuera, entonces cuando volví a mis entrenamientos sí sentí un cambio en las piernas, sobre todo, de que en los arranques que hacían en atletismo sí me temblaban mucho las piernas y todo porque por lo mismo de que antes la rutina era tanto, o sea, se dejó de adaptar, por así decirlo, la fuerza. Entonces sí hay mucho cambio si dejas de hacer lo que haces y así. ¿Una pregunta? No. ¿Todo bien? Y por el contrario, entonces puedo observar que la pregunta no aplicó tanto porque en todo momento, como lo hemos mencionado, se aplica la fuerza, pero entonces por el contrario, ¿alguna vez han tenido alguna lesión por el exceso de entrenamiento de fuerza o que hayan observado en alguna competencia o algo que sí, o sea, algún tipo de lesión por el exceso de entrenamiento? Bueno, en mi caso sí, en excesos de entrenamiento, pues casi siempre antes de pues los estatales, nacionales, hacen incluso entrenamientos de en la mañana y en la tarde, doble sesión, y pues siendo de que niños o jóvenes, a veces es muy pesado el entrenamiento para pues la edad que tienen, y pues siendo coaches no tan preparados, no saben poner bien los entrenamientos y hacen que se lastimen. En mi caso, pues como hace unos 5, como poquito más de años, tuve una lesión en la espalda por sobrecarga de entrenamiento y pues sí, salir adelante de la lesión pues sí es un poco difícil para volver a recuperar la fuerza y volver a recuperar todo el entrenamiento que ya tenías y volver a estar en el nivel que estabas. Por otro lado, ¿algún exceso de entrenamiento? Sí, a mí me pasó igual, como dice Adri, pues en este caso mi coach no era así el más experimentado, entonces la planificación que tenía no era la ideal, porque una vez en una competencia estatal me pasó que 2 semanas antes sus entrenamientos todavía eran más pesados y las sobrecargas eran mucho mayores, y sí debería ser así, pero no tanto, porque existe un sobreesfuerzo y debido a ese sobreesfuerzo pues sí sentí una lesión en la pierna por lo mismo de que cada vez eran los entrenamientos más pesados y debido a eso no pude competir. Por eso tiene que ver mucho las cargas que estás haciendo y sobre todo cómo planificar tu entrenamiento. Y así. Tú, como casi licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte, ¿qué hubieras cambiado en tu entrenamiento? En mi entrenamiento hubiera cambiado al coach. No, respeto al coach, si me está viendo.
No, hubiera cambiado igual. Estaban muy bien organizados todos los entrenamientos que nos estaba poniendo, los ejercicios del gimnasio y todo, pero lo que hubiera cambiado eran las cargas, porque llegó un momento en el que literalmente estábamos sacando nuestro RM en máxima fuerza y sobre todo poniendo potencia, aplicándola. Entonces eso era muy lesivo. Yo lo que cargaría era simplemente estar las cargas con las que empezamos, porque ya mero era la competencia y así. Ok. ¿Pero no sufriste alguna lesión? Sí, solo fue una ocasión, de que 2 semanas antes de una estatal, por lo mismo de esos entrenamientos. Sí, Doble sesión también. sí. Entonces estaba gacho. Bueno, entonces como parte de este cierre y entrando a otro tema que también va relacionado, pues entonces como mencionas, a lo mejor hacer chequeos más evaluativos y siempre yo creo que considerar la parte del atleta, de estarle preguntando constantemente si lo siente bien, cómo siente en este caso las piernas, el cuerpo y todo, antes, durante y post competencia. Puedo cerrar con eso la pregunta muy, muy interesante de qué se hubiera cambiado o qué nosotros como futuros licenciados de la actividad física y deporte consideramos que se debe cambiar en esos entrenamientos. Entramos al tema, sin dejar de lado el otro, el tema de dopaje. Yo creo que el dopaje, de forma personal, considero que sí es algo que se debe cambiar en las competiciones y que es algo malo porque entran con ventaja las competiciones y es de esa forma que se hace, para mi gusto, una injusticia para la persona que sí se preparó de manera legal, ¿no? ¿Tienes alguna opinión al respecto sobre el dopaje o te tocó a ti en competencias conocer a algún entrenador o que le diera dopaje a tus compañeras o a otros equipos? Bueno, en mi caso pues no conocía a alguna de mis compañeras que hayan utilizado el dopaje, ni algún entrenador nunca me dijo que hiciera algo así. No sé si pues en otras academias o en otras competencias pues algunas otras atletas lo usen, pero pues la verdad a mí se me hace muy injusto la utilización de esto, ya que pues influye en el rendimiento de los deportistas, haciendo que pues puedan tener pues como un poco más de fuerza o más velocidad de reacción, y pues hace injusta la competencia, ya que pues la gente usa de que pues tu propio cuerpo, tu propio peso es lo que usas, y pues ellos pues tienen como esa ventaja del utilizar el dopaje. Claro. ¿Alguna postura que tengas al respecto sobre el dopaje? Pues en mi caso, a mí sí me tocó ver a alguien que se dopara bueno, que fuera ya con dopaje a una competencia, pero lo bueno que esa persona ya ya la sacaron de los juegos, en este caso nacionales de este año, porque desde el año pasado se dieron cuenta. Entonces, ¿cómo es posible que una persona, una mujer, haga un tiempo igual al de un hombre que, o sea, por naturaleza el hombre tiene más rendimiento? Entonces ella en este caso hizo el mismo tiempo y pues de ahí yo me enteré, o sea, de qué era realmente el dopaje, y pues es algo que no se lo recomendaría a nadie porque pues cambia casi todo su... Bueno, hablemos del hormonal también, porque también influye mucho en lo hormonal. Entonces yo en mi caso no haría, o sea, como atleta jamás lo haría, y pues nada, es todo, o sea, nomás quedé como, es algo que no se me olvida porque pues influyó mucho en mi forma de pensar, y pues no, o sea, jamás lo haría. No sé si tengas alguna... No, yo sí, igual cuando estaba no lo haría, pero cuando estaba en atletismo no me tocó ver compañeros, o sea, gente competidora contra, o sea, de otro equipo, que sí los han cancelado por lo mismo del dopaje y todo. Que no han sido porque el dopaje depende mucho la sustancia y todo, porque hay diferentes tipos de dopaje. Tipo, cuando entrenábamos en el gimnasio sí había gente que pues inyectaba cosas. Efedrina. Testo. Efedrina y pseudoefedrina. Sí, son nombres muy raros, pero la verdad sí involucra mucho porque sí se ve una diferencia en el atleta. O sea, acá sí,
Sí, o sea, si era de que nunca cargaba ese peso, el atleta, justamente cuando tenía el dopaje ya cargaba más y demás. Igual como ustedes en atletismo, de que son los fondistas, por así decirlo, de que igual la raza que se dopaba no se cansaba. Entonces eso tiene un gran factor. Bueno, yo también tengo esa postura, que está mal doparse, pero hasta cierto punto lo llego a entender. Cuando ya son deportistas profesionales y hay campañas multimillonarias que los apoyan y pues bueno, sí ha sucedido que los deportistas de alto rendimiento se dopan, pero pues se llega a entender, no estoy diciendo que esté bien, pero se llega a entender porque pues empresas literalmente invierten tanto en ellos que es muy necesario que tengan una participación en cierto evento. Entonces, sí, o sea, puedo llegar a entender por qué lo usan, pero sí estoy en contra de ello y pues sí, no sé, ¿qué opinen los demás? Incluso las marcas, pues en este caso, que son muy reconocidas y se podría decir que tienen como ese poder de cubrir, lo que, bueno, en este caso, lo que pueden ofrecerle al atleta. Y pues muchos optan por el dopaje porque quieren, o sea, no les interesa, ya suena mal, pero a veces no les interesa que el atleta gane, sino les interesa darse a conocer ellos porque son los que los patrocinan o algo así, los ayudan, los apoyan en la carrera. Entonces ellos son los que quieren influir. Entonces a veces optan por esa idea. Y por ejemplo, en este caso, yo me sé un caso de una atleta, bueno, en este caso de atletismo de alto rendimiento, que era de salto de altura. Entonces, se llama, tengo un ejemplo, la voy a quemar, Antonella Velazca, que pues en este caso usó dopaje en el año 1996. Ella iba por mejorar marca, entonces una marca la patrocinó y le dijo, ¿sabes qué? Usa, en este caso como los que mencionamos ahorita, los tipos de dopaje que ella usó fue efedrina, que pues es una sustancia maligna, y decidió pues a someterse a ese cambio en los Juegos Olímpicos pues del año de 1996 y pues quedó en cuarto lugar. Y bueno, los mismos de ahí le hicieron una evaluación y pues salió que era dopaje. Entonces la descalificaron creo que por 2 años. Y justamente el año pasado esta atleta, o sea, quería volver a entrar, en este caso, otra vez a los Juegos Olímpicos porque había quedado en cuarto. Entonces la IAF, que es una compañía, pues decidió pues someterla y pues desgraciadamente ya no la dejaron porque ya había... Literalmente está vetada. Ajá, está vetada, o sea, ahí va... Bueno, esto es un comentario para que los atletas no lo hagan porque es algo pues que puede afectar en toda su carrera y ya se quedan fuera, o sea, ya es una como nueva ley de que si una vez que llegues a usar esa sustancia ya no, o sea, ya quedas descalificado de tu deporte, ya no lo puedes... Sí, no hay otra oportunidad. Ajá, no, ya no hay otra oportunidad. Y pues así... Bueno, ya para cerrar con el podcast, entonces el tema principal, y no lo perdamos, que es la fuerza y sus y la aplicación en diferentes deportes y su relación con el dopaje. Entonces, para cerrar, cada quien va a finalizar con una conclusión. Entonces, bueno, la fuerza creo yo que es una de las capacidades que más se usa en todos los deportes, o sea, de diferentes maneras, pero es algo que en todos los deportes se ve implicado. Y sí tiene mucha relación con el dopaje, porque yo considero que es una de las capacidades físicas en las que más se usa el dopaje para aumentar el rendimiento físico, por lo mismo que en todos los deportes se ha involucrado. Bueno, yo como conclusión podría decir que pues la fuerza está implicada en todos los deportes, ya que pues es muy necesario entrenarla para mejorar el rendimiento dentro de cualquier deporte. Y pues el dopaje, aunque te ayude mucho a mejorar tu rendimiento, pues no
sería bueno utilizarlo, ya que algunas veces tiene efectos dañinos, y pues también en caso de que pues las organizaciones se den cuenta, como es algo ilegal, pues ya quedas fuera de por vida y pues arruinarías ya tu carrera deportiva. Claro. ¿Tú vas a pedir algo? No, no. A ver. Bueno, yo ya para concluir sobre este tema que hablamos, la fuerza sí, como dicen mis compañeras, sí es muy importante, sobre todo en deportes de alto rendimiento o incluso en la vida diaria, la fuerza en todo se está aplicando. Y sobre el dopaje, opino lo mismo de que se debería ya de prohibir totalmente, porque hay instituciones, quieran o no, torneos, pero obviamente no están legalizados, pero que sí utilizan el dopaje porque es como, por así decirlo, torneo libre. Entonces, el dopaje sí es muy dañino y sí es mucha trampa, la verdad. No, pues nada, la fuerza, aparte en el deporte, pues evidentemente está en toda nuestra vida, es muy importante durante toda nuestra vida, desde los niños hasta los viejillos. Y pues sí, está en todos los deportes, como ya lo han mencionado durante todo el podcast, y es muy importante. Evidentemente diferentes tipos de fuerza en cada uno de los deportes. Y del dopaje, pues sí, como ya yo les mencioné, mi punto de vista, que evidentemente rechazo categóricamente el uso de los dopajes, pero se llega a entender cuando se dopan superestrellas, porque pues las campañas multimillonarias que yo creo que ni siquiera nos imaginamos las cantidades de dinero que mueven. Y los fans, pues sí, básicamente todo lo que venden. Y pues bueno, cuando estas organizaciones tienen el poder económico de pagar la multa y que el atleta no salga tan perjudicado, pues yo creo que debe ser bastante común. Sin embargo, nosotros no nos enteramos por las cantidades de dinero que se mueven. Y pues sí, no sé, ¿qué más quieran decir, agregar, comentar? Pues sería todo. Un tema muy interesante. Y así finalizamos el podcast Guerreritos. Nos vemos. Buenas tardes.